Bueno, nosotros somos el equipo 5. Está integrado por los profesores Dante Carranco Blanquet, el profesor Blanco González Joval, la maestra Ana Cecilia Lopera Gasca, y la maestra Guadalupe Ana María Vázquez Torres y Silvia Toro Vadillo. Nosotros vamos a presentar nuestra actividad a través de un Padlet. Está cortito, pero pues vamos a mostrárselo para que ustedes nos hagan sus comentarios. Bueno, los integrantes del equipo trabajamos tanto en CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, los temas que vamos a abordar en el caso del CCH son de Biología 2, de la Unidad 2, es cómo interactúan los sistemas biológicos con su ambiente y su relación con la conservación de la biodiversidad. El tema 2, biodiversidad y conservación biológica. Sí. Y en donde el aprendizaje es identificar el concepto de biodiversidad y su importancia para la conservación biológica e identificar el impacto de la actividad humana en el ambiente. Y en la Escuela Nacional Preparatoria, estos temas se ven en Biología 4, en la Unidad 2, que tiene por título Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México y el mundo. El número 2.3 del programa, problemas asociados a la disminución de la biodiversidad, pérdida del hábitat, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación, cambio climático y factores que determinan la diversidad biológica como el clima, humedad, temperatura, altitud, latitud, salinidad del agua, cantidad de luz solar y tipo de suelo y relieve. Bueno, nosotros, nuestra estrategia está planteada con actividades para ver estos temas utilizando la Reserva Ecológica del Pedregal, la REPSA. Vamos a presentar algunas actividades. Tenemos aquí varias columnas que tienen ligas para las páginas que nosotros estamos seleccionando para ver estos temas. Tenemos como referencia principalmente la información de la REPSA, algunos materiales impresos como el Atlas de riesgos de la reserva. Y bueno, estos materiales los pueden consultar los alumnos. Entonces vamos a presentarles las actividades, que es lo importante de nuestro trabajo. Entonces aquí, si el maestro Pablo nos hace favor de explicar la primera actividad. Bueno, nada más que ahorita se va a abrir el archivo. Pero creo que ya se abrió. Ahorita se va a ver más grande, pero sí puede empezar, maestro Pablo. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Sí, se escucha bien. Está. Pablo. Bueno, aquí lo que intentamos hacer fue, primeramente, revisar esa bibliografía que está ahí señalada en la columna de recursos. Y vemos que en esos recursos hay una gran cantidad de información visual, tanto fotografías como gráficos, hay tablas que se pueden utilizar muy bien para poder diseñar actividades como las que nos está pidiendo la maestra Alejandra. De hecho, nosotros tratamos de respetar el formato que tú nos enviaste, maestra Alejandra, los ejemplos de los anfibios y el cambio climático. Entonces, más o menos tratamos de, por lo menos, plantear esta actividad en esos términos. Entonces le pusimos, analice esto, ¿qué tanto sabes del Pedregal? Esta primera actividad lo que pretende es que conozcan qué es el Pedregal y cómo relacionarlo, por ejemplo, con lo que es el derrame del volcán Xitle, que de alguna manera, pues, de ahí surge esta idea de lo que es el Pedregal. Si vamos, bueno, ahí tenemos una foto, ¿verdad?, de lo que es la reserva ecológica, igual como lo presentan en los ejemplos que nos envió la maestra Alejandra, que trae una foto de inicio. Posteriormente, si vamos desplazándolo hacia abajo, lo que colocamos fue una descripción de lo que es el Pedregal. Esta información fue tomada tal cual de la página de la REPSA, vale la pena, está muy completa también.
Y bueno, aquí lo que hacemos en esta primera etapa es darles información alusiva a lo que es el Pedregal y cómo es que dentro del Pedregal se encuentra la Reserva Ecológica REPSA, y que bueno, también forma parte de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y bueno, una serie de datos tanto geológicos como biológicos. Si continuamos, vamos desplazando la página. Empezamos con estas dos imágenes, a ver si es posible que la podamos ver. Nos parecieron interesantes porque si bien son dos mapas muy similares, en uno de ellos se ve lo que es la parte geológica, lo que es el tipo de suelo y que está asociado al derrame de lava que hubo. También vemos que tiene curvas de altitud, donde se marcan las diferentes altitudes desde el volcán hasta lo que sería la zona del Pedregal, o de CEU, perdón. Y vamos a ver que también en la otra imagen, la número 2, podemos observar cómo es que se distribuyen los diferentes tipos de vegetación sobre lo que es el derrame del volcán. Entonces, con base en esto, bueno, pues es dejarle a los alumnos que revisen las imágenes, son mapas que aportan bastante información interesante, y posteriormente, si seguimos pasando la información, aquí dice que las dos imágenes antes, sí, en el texto que está antes, dice que las dos imágenes que se presentan corresponden a mapas que proporcionan información geológica y de tipo de vegetación asociada al derrame del volcán Xitle. Se puede observar la altitud que alcanza el volcán, su ubicación geográfica y tipos de suelo. También se puede apreciar la distribución de vegetación, bueno, lo que habíamos comentado ahorita. Pasamos ahora a la sección de preguntas, tal cual como lo presentan en los ejemplos. Y pusimos también el título de inmersión de datos. Y con base en esto, pues planteamos no muchas preguntas, fueron 5, pero bueno, trae sus preguntas cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice, revisa ambos mapas y ubica Ciudad Universitaria junto con la reserva, REPSA. Debes marcar en ambos mapas la localización del lugar, señala la altitud donde se encuentra CEU, tipos de suelo y vegetación característicos. Esta primera situación lo que hace es que el alumno pues juegue con el mapa, que lo tenga que utilizar para poder obtener ese tipo de información. Después nos vamos a la primera imagen y dice, determina lo siguiente. ¿Cuál fue la dirección que siguió el derrame del Xitle, tomando en cuenta las coordenadas geográficas? ¿Por qué siguió esa dirección y no otra? ¿Cuál sería la diferencia entre altitud entre el volcán Xitle y el CEU REPSA? En la pregunta número 3, analiza la siguiente imagen. Se fijan en estas dos preguntas, la 2 y la 3, tienen que ver con un análisis directo de la información que presentan ambas imágenes. En ella, en la imagen número 2, dice cuántos tipos de vegetación se encuentran sobre el derrame del volcán Xitle, qué tipos de vegetación hay en altitudes altas, cuáles en altitudes bajas, cuál es el tipo de vegetación predominante de la zona del derrame, porque hay regiones sin vegetación, que sería interesante que ellos pudieran determinar por qué. En el número 4 hacemos ya el enlace entre las dos imágenes, que hagan un comparativo y fusionen información. Comparando ambas imágenes, contesta lo siguiente, explica si hay una relación entre el tipo de suelo, altitud y tipo de vegetación que se encuentra en la zona del derrame del Xitle. Y por último, dejamos una pregunta tal cual como la hacen en los ejemplos. ¿Qué información faltaría en los mapas que te gustaría saber? Trata de explicarlo. Y por último, dejamos las referencias bibliográficas. Son dos nada más que pueden complementar muy bien la información que ellos están contestando. Esta primera actividad es una actividad de acercamiento, de conocimiento de lo que es la reserva del Pedregal desde el punto de vista de vegetación y la reserva y lo que es el derrame también con respecto a vegetación y rasgos geológicos. Hasta ahí terminaría esta primera actividad. Después intentamos plantear una segunda actividad. Ahí sí, confesamos, ya no nos dio tiempo de terminarla como hubiéramos querido. Pero bueno, a lo mejor se puede plantear de manera general cuál era la intención de la misma. Si podemos salir de ahí, nos regresamos al Padlet. Sí. Ya estamos en el Padlet, ¿no? ¿Estamos en el Padlet? Sí, ya estamos en el Padlet.
Ya estamos en el Padlet. Muy bien. Bueno, es importante mencionar que el estudio de la REPSA pues es muy amplio. De hecho, las actividades se podrían realizar en varias sesiones y para ver diferentes temas. Aquí estamos viendo biodiversidad, deterioro y conservación, pero pues también se puede estudiar a nivel de ecosistema, relaciones interespecíficas, flujo de energía, adaptaciones, etcétera. Otra actividad que tenemos para proponer en el estudio del deterioro es presentar una imagen aérea del Pedregal. Es una imagen y las preguntas que se plantean es ¿qué te llama la atención de la imagen? ¿No? Entonces es proyectar la imagen aérea de Ciudad Universitaria y la Reserva Ecológica del Pedregal. De hecho, esta puede ser una actividad de inicio para ver las diferentes opiniones de los jóvenes. Eso se puede, esta pregunta que parece muy sencilla, nos puede dar mucha información, ¿no? ¿Qué te llama la atención de la imagen? Pues pueden ser muy diversas las respuestas, pero sí queremos resaltar aquí cómo en esta ciudad cada vez más urbanizada, pues todavía tenemos una zona de reserva que muchos jóvenes estudiantes no conocen. Entonces, que sepan que hay una zona natural, que es un ecosistema muy rico en biodiversidad y pues que está inmerso en una zona urbana, ¿no? Y bueno, lo que esperamos es que ellos lo observen, incluso que reconozcan algunos sitios que ellos conocen y pues ir revisando todas sus respuestas. Y la pregunta 2 sería ¿por qué algunas áreas que se muestran en la fotografía están delimitadas en rojos y otras en azul? Y pues nuevamente para promover la discusión de la zona núcleo, de la zona de amortiguamiento, y pues conocer sobre este ecosistema. Pero lo importante de aquí es resaltar, ¿no? De una manera integral cómo es que tenemos esta zona tan importante en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Entonces, esta sería la imagen, estas serían las dos preguntas para iniciar con el tema de la REPSA, para ver biodiversidad y para ver deterioro. Luego tenemos otra imagen. Bueno, déjenme ver rapidísimo. Tenemos aquí que también es un pequeño, no es video, es a ver, ahorita se las presento, que también está en la página de la REPSA. Ay, no, ya me salí. No la veo. Aquí está. No. Déjenme ver, permítame tantito. Bueno, aquí está. Bueno, también es presentarles este pequeño, pues sería una foto de Google Earth para mostrarle a los jóvenes nuevamente una fotografía de la ciudad, de la urbanización y el impacto que está teniendo sobre esta zona tan importante que es la reserva. Pero si la maestra Cecilia nos puede comentar un poquito más de esta actividad. Ok, Silvia. ¿Podrías poner nada más la actividad, por favor, en el Padlet? Sí. Bueno, aquí nada más es para que observaran los profesores las imágenes, ¿no? De cómo se ha ido reduciendo la zona de reserva. Yo creo que una reflexión también que podemos hacer dentro del uso de estas herramientas es que qué tan oportuno es enviar previamente la información a los estudiantes para que ellos ya traigan una información, enviarles tal vez los links a la página de la REPSA que nosotros queremos que ellos echen un vistazo
y digamos que ellos pueden traer una idea previa y ya las actividades que nosotros hagamos ya sean como guiadas en función de los objetivos que nosotros queremos alcanzar con los estudiantes. Entonces, como ya vieron, la profesora Silvia mostró una imagen del Google Earth. Entonces, aquí me gusta porque el Google Earth es una herramienta actual y digamos que los alumnos están familiarizados con eso. Pero por otro lado, el Google Earth por sí solo no me va a decir nada si yo no tengo capacidad de análisis, de observación y entender un poco los elementos que componen esas imágenes. Entonces, les estoy diciendo que mencionen 3 aspectos relacionados con esa imagen del Google Earth, que pueden ser, por ejemplo, qué tanta presión están ejerciendo los habitantes sobre esa reserva, cómo está distribuida, cuánta es el área respecto a su alrededor. Ellos tendrán que decir algunos de los aspectos y posteriormente enlazar esa imagen con las observaciones que ellos hicieron con los cambios que ha tenido el área y distribución de la reserva a lo largo del tiempo. Esa información también está en el Atlas de Riesgos, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado, ya una vez que ellos, puede ser también utilizar el recurso de educación entre pares, o sea, que sea en parejas y entonces entre los dos junten estos 3 aspectos relacionados con la imagen y posteriormente entre ellos dos discutan cuáles son los cambios que están viendo, ¿no? Y posteriormente ellos mencionen qué factores consideran que han permitido la conservación de la REPSA, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que ya es un hecho que está delimitado ese espacio, pero hay toda una logística detrás para que esto sea posible. Una de ellas, por ejemplo, que esperaríamos que los muchachos llegaran a concluir, es que hay detrás una investigación, está una entidad académica que ha procurado cuidar ese espacio. Entonces, a raíz de que podemos hacer investigación, que podemos entender los procesos que allí ocurren, es que se ha podido conservar esta área también. Y por último, otro aspecto que yo pongo dentro de la actividad que me parece importante es que nada, esto ocurre sin recursos. Entonces, que ellos se pongan en el papel, bueno, si yo estoy a cargo de la REPSA, ¿qué acciones yo realizaría para su conservación? No solamente desde la parte de, digamos, actividades o de convocar a la gente para hacer jornadas de limpieza, sino también de dónde se podrían obtener recursos. Porque yo creo que tenemos que generar en los muchachos esta idea de proyectos, esta idea de dónde buscar recursos, cómo hace la gente para poder llevar a cabo el manejo de este tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? No sé, de proyectos integrales. Entonces, a mí sí me gustaría que los muchachos ya se fueran encarrilando en ese sentido. Entonces, pues, esas serían como las preguntas y el por qué. Esto sería inclusive una actividad que se podría hacer por partes, ¿no? Esa es mi intervención. Muy bien, equipo. Sí. Si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario al equipo. ¿Me permite, Ale, también todavía no algunos comentarios antes de escuchar, pues si hay algunas preguntas, comentarios? Quiero centrar mi participación en el sentido de expresar cuál fue la experiencia que tuvimos al realizar esta actividad. De hecho, desde el principio nosotros tuvimos claro que esta actividad era un detonador para desarrollar los aprendizajes de algún programa, ¿no? Teníamos claro que no teníamos que cubrir toda la información de algún aprendizaje, sino básicamente utilizarlo como detonador. Sabíamos que contábamos solamente con 20 minutos y que también la idea de esta actividad pues, era mostrar que teníamos claro que la utilidad que podría proporcionarnos las imágenes para desarrollar ciertos aprendizajes. Ahora bien, al desarrollar la actividad, se vivió una experiencia que pues yo creo que es importante tenerla presente, analizarla, reflexionarla, porque pues nos vamos a enfrentar a esta situación ahora que iniciemos los cursos y empecemos con esta modalidad de dar nuestros cursos a distancia. Bueno, pues primero quisiera decir que este asunto del COVID y la nueva normalidad, pues nos lleva directamente a la mano de las nuevas tecnologías.
Y realmente, como mencionaba Paul, a veces es muy difícil estar en la casa de cada quien con los horarios de cada uno y compartir en ese mismo momento lo que se está haciendo. Yo lo que hice, estas 2 columnas que agregué, ya las había estado trabajando desde el martes, algunas cosas, y tomé las preguntas que nos mandamos por WhatsApp, más otras que yo tenía, y lo de los servicios ambientales yo ya lo había planteado. Creo que va a ser un recurso muy frecuente, porque, por ejemplo, el CCH Sur y el CCH Azcapotzalco están bastante perturbados y va a ser muy posible que trabajemos con una serie de alumnos con recursos en red, pero pues esto como que nos coge de novedad y el asunto es que, por un lado, por ejemplo, yo me siento un poco fuera del contexto, me cuesta mucho trabajo, pero anoche hice esto ya bastante, hasta les doy un tip, no me dejaba entrar a corregir o a adicionar porque me decía que yo estaba registrada como anama@unam.mx y en mi Padlet yo estoy como con mi correo de Gmail, entonces me dijeron que tramitara otra entrada con el otro correo. Y el mismo Padlet me dijo, ¿qué horas de trabajar son estas, no? En fin, sí me dijo, ¿a qué horas, por qué a estas horas? Una cosa así me preguntó. Bueno, yo quisiera hacer un hincapié en que debemos ubicar a los alumnos en la historia, en el tiempo y en la cosmovisión de las cosas. Porque en muchos programas, sobre todo del CCH, nos piden evaluar el área afectiva. Y digamos, si ni siquiera escuchamos a los alumnos, porque no los oímos, ¿cómo vamos a evaluar lo que ellos sienten o lo que ellos piensan? Entonces, primero voy con los servicios ambientales. Sí, yo no sé si ellos alcanzan a distinguir qué cosas les brinda un servicio ambiental en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, en la REPSA, pues la captación de agua de lluvia, la regulación del clima, y como dice el representante de la REPSA es un tapete verde en todo lo que se extiende en la ciudad universitaria. Permite la conservación de flora y fauna, además de que sirve de escudo protector a diversas especies. Da estabilidad al suelo por el agua que se infiltra hacia el subsuelo. Sirve de captación de zona de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, y de alguna forma permite el combate al cambio climático. Ahora, entre los bancos de preguntas, que pueden ser muchas, sí, ¿de qué manera la actividad humana ha venido afectando la biodiversidad de la REPSA? ¿Cómo se vio dañada la biodiversidad cuando un fenómeno natural del tipo de la erupción del Chitle afectó a la zona del Ajusco y sus alrededores? Ahí nos da oportunidad de entrar a cuestiones de sucesión ecológica. ¿Por qué resulta vital para la Ciudad de México y su zona metropolitana conservar y mejorar la REPSA? Sí, si ubicamos la REPSA geográficamente con las alcaldías, veremos que está al sur de Coyoacán, colinda con Magdalena Contreras y con Álvaro Obregón, pero casi está en la zona donde podemos decir que inicia el suelo de conservación de la Ciudad de México, o sea, hacia Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, etc. Y esto, pues los muchachos a veces no conocen ni las partes exteriores porque viajan en el metro y no conocen ni la ciudad por afuera. Ahora, incentivar en los alumnos el gusto por contemplar la belleza geomorfobiológica y paisajística de la REPSA, yo creo que sería una cosa de cómo buscar lograr eso en el alumno cuando vea la fotografía, cuando vea la imagen o cuando haga un recorrido. ¿Cómo promover por medio del trabajo de campo una formación ambiental y ciudadana entre los jóvenes mexicanos? ¿Qué estarían dispuestos a hacer para conservar y mejorar la REPSA? Y, por ejemplo, ¿cómo podemos regular la actividad humana para que permita a las futuras generaciones disfrutar de los beneficios de vivir en un país tan biodiverso como México? Y para eso basta ver la REPSA. La REPSA es mucha REPSA. O sea, está el Instituto de Biología, el de Ecología, el de donde trabaja Geología,
donde trabaja Ana Cecilia. O sea, es un conjunto dentro de la misma universidad, más su propio patronato o junta organizativa, etcétera. Y entre las propuestas, por ejemplo, se podría decir, el acceso a la REPSA debería de ser pagado, aunque fuera un pago para estudiantes universitarios y otro pago para la gente que en general asiste. Debiera haber visitas guiadas desde la JUSCO hasta la REPSA, sí, y recrear el pasado histórico, el pasado geológico, la cosmovisión de los pueblos que se vieron afectados por la erupción del Chitle. En fin, incidir en el área cognitiva, pero también en la afectiva de los muchachos.